Otro desaparecido. A 2 meses del enfrentamiento entre pobladores y criminales en Texcaltitlán, rehabilitaron el campo de fútbol que hasta hace unos días mantenía los rastros de autos incendiados. Aún hay desaparecidos, como Héctor, un joven músico, por quien pagaron ya hasta el rescate. Contra políticos, van más de 20 ataques en lo que va del proceso electoral que han terminado en el asesinato de al menos 11 aspirantes a cargos públicos. INE, Secretaría de Seguridad, diputados federales y órganos locales promueven acciones preventivas. Reforma electoral. Seguimos desmenuzando las iniciativas presidenciales presentadas esta semana. El análisis con Miguel Eraña. Falsas esperanzas. Tucson, Arizona es escenario de la llegada masiva de migrantes indocumentados. Cruzan con engaños, sin saber que probablemente serán deportados de inmediato. Palcos en disputa. Propietarios piden que se respeten sus entradas sin costo al Estadio Azteca para los partidos del Mundial 2026. Muy buenas noches. Hoy se cumplieron 2 meses del enfrentamiento entre pobladores de Texcapilla en Texcaltitlán, Estado de México, con integrantes de la familia michoacana. 2 meses. Este enfrentamiento dejó 14 personas muertas. El 22 de enero, que estuve ahí, aún eran visibles los rastros que en el terreno dejaron los autos que fueron calcinados. Aunque la gente empezaba a hacer su vida, los niños habían vuelto a clases, el miedo se percibía. Ayer volvió a la zona la gobernadora Delfina Gómez. Los pobladores se sumaron a los trabajos de limpieza para dejar el terreno como antes, dejar atrás lo ocurrido, mas no olvidarlo. Familias convivieron en esa zona, estudiantes de secundaria incluso jugaron ese partido de fútbol que vemos en pantalla, en esa cancha, mientras el ejército y la policía estatal siguen a cargo del resguardo de la comunidad. El buen ánimo no quita la incertidumbre para quienes todavía tienen familiares desaparecidos. El 16 de enero la Fiscalía del Estado informó del hallazgo con vida de 7 personas, niños y mujeres. Representantes del ejército me dijeron ahí que eran 8 los que encontraron. La Fiscalía aún busca a 7 hombres. Entre ellos no está Héctor Martínez. Es un joven músico que desapareció 2 días después del enfrentamiento. Su familia no había reportado el secuestro por miedo, pero ya hasta pagó el rescate sin que 2 meses después sepan qué fue de él. Esta es una historia de Mario Rodríguez. No se vive, se muere cada día, al contrario, no saber absolutamente nada. No se puede seguir viviendo así solamente. Con estas palabras, familiares de Héctor Martínez, de 26 años, esperan que pronto regrese a casa. Lo vieron por última vez hace 2 meses, el 10 de diciembre, en la comunidad de Palmillas, cerca de donde ocurrió la masacre de Texcapilla, en el Estado de México. Él iba acompañado de un compañero, los orillaron, les pidieron, me parece que los teléfonos, y le dijeron a su compañero así como de que son, no, pues somos compañeros, amigos, estamos en el grupo musical, y ya nada más le dijeron, eran porque ya valió verga, y se lo llevaron. El nombre de Héctor no figura en la lista de los principales desaparecidos tras el enfrentamiento de Texcaltitlán, porque no fue reportado como desaparecido sino hasta 2 semanas más tarde, por miedo de su familia. El músico se preparaba para tocarle a la Virgen de Guadalupe. Su único error fue por la velocidad, ellos se lo llevaron, fue que mi hijo tocaba en un grupo y ese día fue a ensayar y yo le decía que no vayas. Sí, me voy porque le voy a tocarle a la Virgencita. Tengo muchas tocadas, dijo. Días después, supuestos integrantes de un grupo criminal le pidieron a la familia 400,000 pesos por devolverles a Héctor con vida. Pagó, pero no cumplieron y jamás volvieron a llamarla. No sabemos nada, ya hasta fui extorsionada porque me marcaron y me dijeron que querían dinero, que si no lo iban a matar. Al otro día me marcaron y me dijeron que les había faltado dinero, cosa que no fue cierta. Al otro día me volvieron a marcar y me dijeron que ya no me iban a marcar. Las mujeres piden al gobierno de Delfina Gómez buscarlo y no parar hasta encontrarlo. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Yo solamente quisiera saber
si va a aparecer, que nos digan en cuánto tiempo, no importa, pero solamente queremos saber que sí va a volver. Este proceso electoral sigue contabilizando hechos de violencia contra políticos. De acuerdo con la consultora Integralia, en lo que va del año se contabilizan 21 ataques contra personajes políticos, ataques que han dejado 32 víctimas, de las cuales 7 eran aspirantes a un cargo de elección popular. A este registro hay que agregar el homicidio de Ricardo Taja del mes de diciembre y el asesinato de 2 aspirantes ocurridos ayer, en lo que suman 11 asesinatos de aspirantes a un puesto popular en este proceso electoral. Estados identificados como riesgo alto de que el crimen intervenga, ahí está, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas, Morelos, así como otros 9 con riesgo alto, donde se encuentran Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas. Riesgo muy alto y alto. En Zacatecas, por cierto, esta semana fueron asesinados Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal. Hoy se supo que tenía intenciones de buscar una diputación local. Y Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, que también buscaría un cargo de elección popular, quería contender por la alcaldía. El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, aseguró que ya hay líneas de investigación sólidas y que no descarta que las agresiones hayan sido coordinadas. Llama la atención y es un tanto extraño que el mismo día sucedan este tipo de eventos, tanto en Fresnillo como en Sombrerete, con perfiles de víctimas similares. Yo puedo adelantar que ya hay una línea de investigación sólida respecto a lo sucedido aquí en Fresnillo. Se tiene un panorama ya claro de la actuación de las personas que cometieron el acto. También se tienen avances en la persecución de quienes lo cometieron. La violencia en medio del actual proceso electoral provoca que se tomen medidas como en Chiapas, donde el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana otorgará un seguro a 147 inmuebles arrendados para instalar los consejos municipales. La consejera presidenta del instituto, Magdalena Vila, detalló a Milenio que durante el proceso de búsqueda de esas oficinas, en 20 de ellas se presentaron complicaciones porque los dueños temen que sean atacados por grupos criminales. Señaló que hasta el momento no han tenido inconvenientes en los municipios de la Sierra Fronteriza de Chiapas, donde grupos criminales han generado violencia, pero como medida precautoria, las entrevistas al personal se hicieron de forma virtual. Llevamos a cabo las entrevistas, aún incluyendo los municipios en la sierra, que son los más focalizados como una cuestión prioritaria en temas de seguridad. Solamente 3 municipios lo hicimos de manera virtual porque nos habían comentado que sí habían, pero no cuestiones de seguridad, sino cuestiones sociales que estaban impidiendo el acceso formal a los municipios, que fueron Bellavista, La Grandeza y Chicomucelo. Y para previsiones, las que se tomarán para proteger a los candidatos en riesgo durante este proceso electoral y que el INE presentó a los representantes de los partidos políticos anoche. Estará disponible para los candidatos a la presidencia, a las 9 gubernaturas, a la Cámara de Diputados y al Senado. El servicio de protección está clasificado en 3 niveles de riesgo: alto, medio y bajo, que determinará con un análisis elaborado por la Guardia Nacional, tomando en cuenta la incidencia delictiva en las entidades y las amenazas personales que se hayan denunciado. Para candidatos a diputados y senadores, solo se les dará el servicio cuando se considere que hay riesgo alto. Para candidatos con riesgo alto será la Secretaría de la Defensa la que proteja y se le asignarán 4 vehículos, 3 escoltas y una camioneta principal al candidato, así como 10 elementos de vigilancia. En el nivel medio será una camioneta y una patrulla de la Guardia Nacional de escolta, 8 elementos y un vehículo principal, mientras que en nivel bajo solamente se otorgará un vehículo principal, 2 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de la seguridad. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados también dará seguimiento al tema. Hoy acordó crear una comisión de vigilancia de los procesos electorales para visibilizar y denunciar las agresiones del crimen contra candidatos o la intromisión de los gobiernos locales. Estará conformada por los 7 coordinadores parlamentarios más 2 integrantes de cada una de esas bancadas. En Chilpancingo, Guerrero, transportistas y habitantes marcharon en protesta por la inseguridad que obligó a suspender el transporte público y las clases toda esta semana. La protesta inició 2 horas tarde por el mismo temor que tienen a ser agredidos por los criminales. Cuando se armaron de valor, marcharon por Autopista del Sol hacia el Palacio de Gobierno. Allí exigieron paz en la ciudad, capital de Guerrero. Su temor
no era para menos. Apenas esta madrugada un taxi fue incendiado y horas más tarde hubo un intento por quemar otra unidad de transporte público. Los 3 niveles de gobierno, ahora sí ya, instalaron retenes en los accesos al municipio. Derivaron, por cierto, en la captura de 14 personas presuntamente ligadas a agresiones de transporte público. Aseguraron motos, vehículos, armas y hasta 13 kilos de droga. El secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Reynoso, dijo que en total desplegaron 500 elementos de seguridad. El director de Transporte de Gobierno de Guerrero, Arturo Salinas, informó que el transporte ya se restableció al 30% en la capital, en medio de un operativo de la Guardia Nacional, del Ejército y la Policía Estatal. El gobierno de Guerrero aseguró que se está logrando esto sin dialogar con los grupos delictivos, una aclaración que nadie les pidió, pero que la hacen. Espera que mañana este transporte en toda la capital ya se restablezca por completo. En Huejúcar, Jalisco, 2 policías municipales murieron durante un enfrentamiento con hombres armados. Ocurrió esta madrugada en los límites de Zacatecas, después de que los agentes municipales atendieron el reporte de una balacera. Al llegar a ese lugar fueron recibidos a tiros, 2 de ellos murieron, mientras otros 2 resultaron heridos. La violencia en esa zona de Jalisco, al norte de Jalisco, no es nueva. Lleva al menos desde el año 2013 bajo el control del crimen organizado. Son al menos 10 municipios en los límites con Zacatecas y Nayarit, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene el control de los camiones repartidores de empresas refresqueras, de farmacéuticas y otras mercancías. En la disputa con el Cártel de Sinaloa por la región, ambas organizaciones criminales realizan retenes de revisión para evitar que personas del otro grupo, del grupo rival, entren a su territorio. Los pobladores reportan frecuentemente delitos como homicidios, asaltos en esa carretera, desaparición de personas y despojo de tierras. Un caso relevante ocurrió en julio del 2021 cuando 2 paramédicos fueron asesinados en su ambulancia. Estaban realizando un traslado, iban de Fresnillo, Zacatecas a Huejuquilla, el Alto Jalisco. En Baja California, más violencia. Esta tarde mataron a Ángela Meraz León. Era presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate. Un hombre armado entró al salón de belleza del activista, donde le disparó en varias ocasiones, entró a matarla. Huyó en un auto negro que fue encontrado incendiándose a 1 kilómetro de distancia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos condenó ese ataque, al igual que el colectivo Familiares Unidos de Tijuana, que reclamó así: solo faltaba que comenzaran a matarnos. Hace unos momentos, la fundadora de Madres Buscadoras en Sonora, Cecilia Flores, se solidarizó y envió un mensaje a los grupos criminales para pedirles que dejen de asesinar a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Me atrevo a hacer este llamado, esta petición a los cárteles, pedirles piedad por las madres, que no nos estén matando, porque nuestro único pecado es amar a nuestros desaparecidos más que nuestra propia vida y arriesgar nuestra vida constantemente por estar luchando por ellos. ¿Cuál nos atrevemos a unirnos, colectivos de Baja California, Sonora, de todo el país, en esta petición, en este clamor en el que siempre estamos constantemente pidiéndoles a los cárteles que no nos desaparezcan, que no nos maten, y también a las autoridades pedirles que hagan investigaciones y busquen a nuestros desaparecidos para que no seamos las familias las que estemos arriesgando la vida. También en Baja California se confirmó el asesinato del cantante de corridos tumbados Jesús Norberto Cárdenas Chuy Montana. Se hizo famoso el año pasado cuando fue descubierto por el vocalista de Fuerza Régida Jesús Ortiz cantando en la garita de San Isidro. El cuerpo del joven de 25 años fue encontrado en la carretera libre Tijuana-Rosarito, con las manos esposadas, signos de violencia, disparos. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, culpó a la música. Pidió investigar si hay grupos musicales involucrados con el crimen, culpó a los corridos tumbados de incitar a la violencia y no asumió responsabilidad alguna. Nada, fue en la periferia de la ciudad y pues yo sigo insistiendo, ¿no? Ese tipo de música genera mucha violencia. Probablemente el muchacho no tiene nada que ver en ello, pero las letras incitan a la violencia. Pero ahora pasa con un cantante, entonces no está muy alejado de la realidad de que algunos pueden o no estar involucrados con hechos, con algunas células delictivas. Entonces yo creo que ahí Fiscalía y Estado tienen que estar muy pendientes de ello. La alcaldesa está, por cierto, por cumplir 1 año viviendo en un cuartel militar. Así las cosas en Tijuana. Hechos de violencia como estos en todo el país motivaron que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados convocara a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, a una reunión. Será privada y será el próximo 20 de febrero, en busca de soluciones. En Palacio Nacional se dijo que todo está atendiéndose.
El presidente respondió sobre hechos de violencia en Sonora, en Guerrero, en Chiapas. Dijo que la gente está muy contenta en todo el país. En el caso de Sonora, ya sé que usted dice que lo están usando como cuestión electoral, pero de verdad en Sonora es una realidad la inseguridad pública. El gobernador pues se la lleva viajando, no está atendiendo Sonora y ya son muchos casos. Estamos atendiendo todo lo que tiene que ver con la inseguridad, con la violencia, todos los días. Le tengo mucho reconocimiento al gobernador Alfonso Durazo. Tampoco han dicho nada de Taxco y luego, bueno, ya ves Zacatecas, que lo que ha pasado reciente, ya empezaron la cuestión electoral ahí. Las bajas. Hay gente que está pidiendo asilo en Estados Unidos por miedo creíble, le llaman la petición. O sea, gente que tiene miedo de estar aquí justo por la violencia. Todos los días trabajamos para garantizar la paz, la tranquilidad. Anduvo por Chiapas, ¿cómo vio la situación de inseguridad, presidente? Sí, estuve. Fui a La Concordia, donde están los grupos que se están confrontando. Y por esa guerra que hay ahí, presidente, ¿cuánta gente ya ha sido desplazada? ¿Qué reporte le han dado a usted? Muy pocos, muy pocos. Y ya se ha tranquilizado bastante la situación. La gente está muy contenta en todos lados. Me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no es así. La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, regresó de su gira por Estados Unidos. En su conferencia ya en la Ciudad de México reaccionó a las mofas de ayer del presidente sobre su pronunciación de inglés y respondió a lo que proponía el presidente, un debate entre candidatos a la presidencia, pero en inglés. Xóchitl dijo que como el verdadero candidato es el presidente López Obrador, que sí, debate con él en inglés. Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. Y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro. Un debate entre ingenieras. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, se reunió en Hidalgo con estructuras partidistas. Ahí señaló que la oposición se hunde más cada vez que miente. Eso lo dijo porque el INE desmintió las declaraciones de Xóchitl Gálvez, que había afirmado que la Organización de Estados Americanos, la OEA, no había sido invitada a observar la jornada electoral de junio. Y es que el INE reveló que desde el año pasado hizo la invitación a la OEA. La oposición se ha caracterizado por la mentira. O sea, un día dicen una cosa y en la tarde dicen otra. Que el INE no ha echado abajo el tema de una demanda que pusieron y luego se enteran de que sí, que ya lo echó abajo. Que esta campaña que han estado haciendo de vínculo con el narco del presidente, de inmediato se supo que era falso y ya hoy el embajador de Estados Unidos dijo no tiene ninguna verdad. Y en realidad es como si estuvieran en un pantano. Mientras más mienten, más se hunden. Y Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, continuó su pleito con Manlio Fabio Beltrones, el exgobernador de Sonora, aspirante al Senado por ese estado. Señaló que si le ganan, se desharán del mayor dinosaurio de la vieja política. Si le ganamos el Senado a Beltrones, no solamente nos deshacemos del mayor dinosaurio de la vieja política, nos deshacemos del bebesaurio de la vieja política de Nuevo León, su suplente, y entraría como senador en la lista plurinominal del PRI. Por eso es tan importante esta batalla y por eso sé que va a tener consecuencias brutales, pero estoy dispuesto a asumirlas, a hacerlo de frente y a dar esta batalla contra la corrupción. Los debates también se dieron en la sesión del Consejo General del INE, protagonizada por Gerardo Fernández Noroña, representante del PT ante el INE, y Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD. Aquí lo ocurrido. Quiero comentar, el artículo 20 del reglamento establece de manera muy clara que no debe haber alusiones personales y la sesión pasada las hubo en demasía, injuriando mi persona. Yo, como comenté aquí, soy fundador del PRD cuando el PRD era un gran proyecto de izquierda del país. Yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Cada que haga uso de la palabra tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer
y luego regresaré a continuar con la sesión. Mire, siempre los cobardes huyen y hay uno que está corriendo aquí en este momento. Yo quisiera recordarle, Presidenta, que yo no mencioné al señor Fernández Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada. Es muy lamentable porque el señor se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos. El señor no es fundador del PRD, él llegó después. No, moción, ¿por qué? Bueno, sí, moción, diga usted, señor. ¿Te crees presidente? ¿Crees presidente o qué? La opción me la tiene que otorgar sí o no. Bueno, pedirle a usted, presidente, que llame al orden al compañero, en primera instancia que no interrumpa ni tome decisiones que no le competen. Aquí hay una presidenta que es la que conduce la sesión, se lo informo. Y en segundo lugar, pedirle que lo llame al orden para que se tenga el tema y que deje de hacer alusiones personales. Ya ve siempre la doble vara, ¿no? Esa moción se la pudo haber hecho perfectamente a Noroña, pero tienen siempre una doble vara. Yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noroña. Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares. Qué bueno que llegó Noroña para escuchar esto. ¿Puedo hacer libremente alusión a Noroña? Sí se pueden hacer alusiones personales a otros miembros del Consejo, siempre y cuando no nos desviemos del tema que se está discutiendo. Que no los engañe Noroña, que parece que no leyó el reglamento de sesiones. Gracias. El artículo 20 dice textualmente prohibición de diálogos y alusiones personales. Yo le pido que me deje interrumpir porque además no sabe discutir. Cuando él no está hablando debe escuchar, en todo caso debe pedir la palabra para hacer una pregunta. Parece que no aprendió nada en la Cámara de Diputados, tendremos que enseñarle un poco más. Seguimos desmenuzando las reformas presentadas por el presidente esta semana. En esta ocasión hablaremos de la reforma electoral, la iniciativa de reforma electoral. Me acompaña Miguel Eraña, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana. Miguel, bienvenido. Encantado, Alejandro. Muy buena noche. ¿Cómo viste algunas de las propuestas que implican reducir número de plurinominales, diputados, senadores, también elección en esta parte de elegir por voto popular a los jueces, se incluyen los magistrados electorales? ¿Cómo ves la posibilidad, primero, de que pasen y luego cuáles sean los apuntes de si esto se concreta? Pues mira, Alejandro, justo en la semana anterior anticipábamos esa habilidad del presidente de utilizar los espacios todos para mantener la iniciativa política y en este caso sus iniciativas constitucionales. En realidad es motivo amplio de entretenimiento porque si le echamos cuentas a los kilobytes que están puestos, son 200,000 aproximadamente en el catálogo de múltiples iniciativas, casi todas a la Constitución, pero hay otras que en otro programa quizá haya que volver, porque hay unas de tipo legal. Sí, un par, ¿no? Un par, pero hay una muy profunda que ya la podrían hacer, pero no tienen ningún interés. Porque implicaría que todos los funcionarios que van a cesar o a restringir en institutos como el de la juventud, como en el de las personas mayores o en los mecanismos de protección a la niñez y múltiples órganos o instancias que quiere subsumir en meras entidades administrativas inferiores, pues esas implica que la gente, seguramente que ya leyó esas iniciativas, hoy no está nada contenta e implicaría retroceso en votos para los partidos cercanos al presidente. Pero volviendo al electoral, que eso es muy importante, estamos, y debemos recordarlo, en el periodo de intercampañas. Sí. Y podría decirse que viendo los espectáculos de nuestros colegas de los partidos, pues también la propia iniciativa perniciosa por el momento en que se envía, pues más bien en lugar de intercampañas parece intercinismo. Porque en realidad, aunque quisieran impugnar al presidente ahora, de aquí al 29 de febrero no va a pasar nada. Y sin embargo, en las cámaras, especialmente en diputados, ya anuncian que va a haber un gran catálogo de foros de Parlamento abierto, cosa más ociosa e irrelevante,
porque el debate político tiene que estar ya en las campañas. Y si eso quisieran, hubieran subido al programa político y obviamente a la plataforma todo esto que está en los 200,000 kilobytes de información que tenemos que leer. Pero en lo concreto, aspectos que has tocado. Reducción no solo de plurinominales en la Cámara de Diputados. Los 200 desaparecerían. Y esto es profundamente injusto con el sistema democrático. Incluso yo te diría, no existiría Morena si su precedente o su institución predecesora, que es el PRD, no hubiera participado en el 89-90 en su registro, porque en el 88, en la elección aquella súper competida, toda la bola de partidos arremolinados en torno a la izquierda, que impulsaron a Cuauhtémoc Cárdenas, todos esos fundieron en el 89 a la institución naciente partidaria que fue el PRD. Y no hubiera habido Morena si no hay PRD. En otras palabras, injusto el modelo de eliminar los plurinominales, porque es como decir, ya nos sirvieron, ya nos fue útil, y ahora que logramos la alternancia, vamos a descartarlo. Eso, fíjate, en Cámara de Diputados, pero en Cámara de Senadores implica la reducción del 50% de los escaños a 64. Y la propuesta es bastante anómala también, porque los 32 senadores de primera minoría es un impulso de un partido como el PAN, justo para equilibrar y volver bipartidista el sistema, y así funcionó del 93 al 96. Pero si viviera Porfirio Muñoz Ledo, no sé qué opinaría, lo dijo en vida. Es profundamente injusto eliminar a los 32 senadores de representación proporcional, porque eso es lo que le da pluralidad, que integra a las minorías, y obviamente es lo que permitió también a Morena tener representación en el Senado. Porque llega la primera minoría, ¿no? Cuando eso con la votación. Llega y es un modelo de representación proporcionalista, solamente que es el segundo lugar de la elección de mayoría relativa. Pero los otros 32 de la lista se le ha achacado múltiples deficiencias a la organización del Senado. En realidad, para el sistema democrático es bienvenido el modelo, porque le quita en otras palabras, cuando solamente existe la mayoría relativa, todo mundo sabe, el que estudia los sistemas electorales básicos, sabe que lo que apunta es a un modelo bipartidario. Entonces, no sé en la cabeza de quién, que está detrás de la redacción de estas iniciativas, está pensando que los partidos del gobierno se van a fundir en uno solo y deben tener una oposición, como ocurre. Sistema mayoritaristas relativos solamente está Inglaterra, Estados Unidos y un par de países más. La tendencia en el mundo, justo por su carácter integrador, es el proporcionalismo democrático. Bien, Miguel, pues se quedan algunos pendientes, unos puntos pendientes, los seguimos revisando contigo, te agradezco muchísimo. Encantado. Gracias, Miguel Eraña. Luego, Alejandro. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley contra ataques con ácido, también conocida como Ley Malena, algo que sí se debería estar discutiendo y aprobando. No estas iniciativas, estas sí valen la pena porque defiende a las mujeres y protege a las mujeres de la violencia. Castigará esta ley hasta con 30 años de prisión los ataques con ácido o sustancias corrosivas. Esta iniciativa fue impulsada por la diputada morenista Marcela Fuente Castillo y por la propia Marilena Ríos, activista oaxaqueña que sufrió un ataque con ácido en 2019 y que hasta la fecha no ha obtenido justicia. Ella explicó aquí en Milenio Televisión lo que significa la aprobación de esta ley. Ya no se nombrarán los ataques con ácido, con sustancias químicas corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes, como el agua caliente, el aceite caliente, ya no se van a nombrar como lesiones, que es un delito menor, sino que ahora por fin se reconocen en el Código Penal de la Ciudad de México como tentativa de feminicidio, así como también se reconoce en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como violencia ácida. El sistema de aduanas en México experimentó 36 horas de intermitencias a nivel nacional ocasionadas por actualizaciones del SAT, lo que provocó un colapso en las operaciones de comercio exterior por las principales aduanas de Tamaulipas y también en los puertos, en el puerto de Manzanillo, Colima. En el caso de Nuevo Laredo, la más importante del país, el servicio se restableció a las 7 de la mañana de este jueves, en tanto que en el resto del estado se han reactivado de forma paulatina. Esto no evitó que se hicieran largas filas de espera. Ahí vemos toda la mercancía, todos los camiones. Lo mismo ocurrió en Manzanillo, Colima. Incluso la Administración del Sistema Portuario Nacional solicitó a operadores y transportistas que no desplazaran más unidades para evitar más congestión.
Otro problema que están enfrentando en la frontera norte del país es que los cárteles de la droga están usando a los migrantes. Sí, los están usando como señuelo, así cruzan su droga por un lado y por el otro cruzan migrantes para distraer a los agentes de la patrulla fronteriza. Así lo dijo en una reunión con medios un agente de la patrulla fronteriza. Aquí los detalles. Muchas veces lo que hacen es tratar de pasar gente en zonas donde saben que vamos a estar nosotros, y mientras estamos en eso, ellos están en otra parte de la frontera pasando los narcóticos. En Arizona, la zona de Tucson, donde cruzan migrantes desde México, todavía cruzan con esperanza, son engañados por los traficantes, pero dejan en su camino varios objetos personales. Esta es una historia de Ángel Hernández. Merci Isa, merci l'Amérique. Bye bye. Bye bye. En el sector de Tucson, Arizona, en apenas 3 meses del año fiscal 2024, los encuentros con migrantes aumentaron 192%. En todo 2023 hubo 68,000 casos, pero en lo que va del nuevo año fiscal se han registrado más de 200,000 encuentros. En Lukeville, Arizona, los migrantes cruzan con relativa libertad por orificios que los traficantes hacen en el muro fronterizo. Llegan por centenas. Los primeros grupos se entregan a las autoridades aproximadamente a las 5:30 de la mañana y después a lo largo del día. Cuando las condiciones son difíciles, llaman al 911 para que la patrulla fronteriza se les acerque. They say, you know, they're going to welcome you with open arms. You just come across the wall, they'll pick you up. We hear all kinds of stories, and people that have flown into Mexico City, people that have come all the way from the tip of Brazil, you know, people that have come through the Darien Gap. La mayoría, sin modo de demostrar sus argumentos para solicitar asilo o refugio, son repatriados o deportados a México. And some people get immediately deported. If they don't pass the basics, they get immediately deported. Aún así, los migrantes no pierden la esperanza. Estoy feliz y contento para sacar adelante a mis hijos. Tengo 4 hijas para dar estudio. Somos pobres, no tenemos nada. En Guatemala, mucha corrupción. Aquí, a metros del muro fronterizo donde comienza una nueva travesía, los migrantes van dejando objetos que cuentan algunas de sus historias. Fogatas apagadas para combatir el frío, medicinas, a veces paracetamol, otras veces medicamentos bajo receta. Chips de celular, pues marcar al 911 puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Monedas de México, El Salvador, Nicaragua e incluso Estados Unidos. You know, we ask them, and most of them say that they got robbed coming across Mexico, taking everything from them, their phones, everything. You know, it's sad. Ropa, ya que las personas se cambian para adaptarse a las condiciones climáticas. Notas con direcciones y números telefónicos de algún familiar, amigo o conocido en Estados Unidos. Boletos de autobús son uno de los transportes más utilizados para dirigirse al norte. Pañales, dibujos de niños. En el año fiscal de 2023 se reportaron 139,000 menores de edad tratando de ingresar a Estados Unidos. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Más que todo me vine para acá por la niña, por ella, no porque ella sola se iba a venir. Joe Biden salió bien librado de la investigación en su contra de un comité especial sobre los documentos que se encontraron en su casa, documentos clasificados que habría tomado desde que fue vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Y hoy dio un mensaje por la noche en Estados Unidos y ahí habló, agradeció, dijo que esto fue una investigación independiente y bueno, se queda sin cargos. Todavía veremos si su contrincante, Donald Trump, libra los que ya está enfrentando. Esta semana, Biden confundió distintos nombres de líderes europeos. Habló de François Mitterrand, expresidente de Francia, ya fallecido, cuando se refería al actual presidente Emmanuel Macron, y del también fallecido canciller alemán Helmut Kohl, cuando se refería a Angela Merkel. Hoy, en una comparecencia en la que vemos en pantalla, defendía el estado de su minoría, de su memoria, se refirió al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, el dictador egipcio, desde el 2014, como el presidente de México, así lo dijo. I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me
and said, you know, how long are you back for? As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Minelia Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. El Estadio Azteca enfrenta un problema importante de cara al Mundial del 2026. Para empezar, los palcohabientes están inquietos porque en un primer acercamiento con las autoridades del inmueble les han pedido su postura ante la posibilidad de que les cobren las entradas a los partidos del Mundial del 2026 en sus propios palcos. Imagínate, ellos no están dispuestos a pagar y no se moverán de esa postura pese a que saben que FIFA pide los palcos limpios para el uso en el Mundial. Además, buscarán un amparo porque saben que en la remodelación que va a tener el estadio para el que invertirán $900 millones van a reubicar palcos, lo cual pues tampoco quieren. De esto nos habla Roberto Ruano, dueño de uno de los palcos y secretario de la Asociación de Palcos y Plateas de México. Manifestaron el deseo de cobrar porque FIFA solicita que los estadios se entreguen limpios, según el cuaderno de cargos que FIFA presenta para los países que quieran ser sedes, ¿no? Y lo mismo ocurrió en el Mundial del 86, en donde tuvimos una reunión con don Emilio Azcárraga, en donde llegamos a un acuerdo. Pues no hay que estudiar ninguna posición, la posición está totalmente establecida en la ley, que es que tenemos el derecho al acceso a cualquier evento que se presente en el estadio. Nosotros, en nuestro título, tenemos un derecho adquirido, pagado, de asistir a cualquier evento que se presente dentro del Estadio Azteca, incluyendo, dice el título, 3 equipos de fútbol. Originalmente eran Atlante, Necaxa y América. Hoy nada más está el América. El título habla de que la empresa Fútbol del Distrito Federal está obligada a pagarnos el doble del valor de cada boleto por cada juego que no se lleva a cabo en el estadio. Entonces, si partimos de ahí, pues ya hay un adeudo económico. Y tenemos el contrato de los palcohabientes en el que se establece que a partir de 1966 tienen el acceso al Estadio Azteca durante 99 años, en las horas que tengan lugar en aquel juegos de fútbol, funciones, eventos u otros espectáculos de cualquier naturaleza que sean, y también que pues de dejar de celebrar eventos, funciones o espectáculos en el estadio por causas imputables a Fútbol del Distrito Federal S.A. durante un periodo mayor de 6 meses. En este caso, el adquiriente podrá optar por la rescisión o por una pena convencional que Fútbol del Distrito Federal S.A. estará obligada a pagar en efectivo. Alex, este tema, bueno, tiene muchísimos datos que seguir y estaremos pendientes de lo que ocurra. Bien, y los inconformes se están hasta uniendo para ir con acciones jurídicas, veremos si habrá amparos, exactamente. Bien, estaremos comentando el tema. Gracias, Mine. Buenas noches. Buenas noches, pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Gil cerraba la semana magnetizado por la fatiga. Mientras intentaba despegarse del cansancio, se estrelló con la revista digital de Le Grand Continent y una conversación con Niall Ferguson, uno de los más respetados historiadores británicos de nuestro tiempo. Gámez arroja aquí, en Milenio Noticias con Alex Domínguez, algunos subrayados de esta entrevista. Los demócratas, dice Ferguson, se encuentran pues en un callejón sin salida, sin solución aparente. Las limitaciones de tiempo no permitirán sustituir a Biden, y si él no pudiera hacerlo, la vicepresidenta Kamala Harris tomaría el relevo. En cuanto a la nominación republicana, Donald Trump se perfila como un formidable favorito, posiblemente el más fuerte desde que se introdujo el sistema moderno de primarias a principios de la década de 1970. Es poco probable
que se materialicen las especulaciones sobre alternativas como Nikki Haley, con una probabilidad de éxito de solo alrededor del 10%. Cada acción legal contra Trump parece reforzar su apoyo entre los potenciales votantes republicanos. Esto me lleva a la preocupante conclusión, dice Ferguson, de que exista una alta probabilidad, que yo estimo en torno al 60%, de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, convirtiéndose en el primer presidente desde Grover Cleveland que cumple 2 mandatos no consecutivos. Todo es muy raro, caracho. Como diría Hermann Hesse, no hay que hacer a este cómico mundo el honor de tomarlo en serio. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.